Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Esta tarde tenemos con nosotros a Laura Cuesta, experta en educación digital para familias y centros educativos. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Laura, tú eres profesora de cibercomunicación, nuevos medios y emprendimiento en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Sí. ¿Cómo llegas tú a especializarte en todo esto? Pues la verdad es que es una reinvención, porque yo soy licenciada en Historia del Arte. Lo que pasa es que siempre quise ser docente, era algo vocacional, pero bueno, intenté durante muchísimos años dedicarme a la docencia en lo que yo estudié, y nunca, la verdad es que nunca lo conseguí, y llegó un momento de mi vida en el que decidí cambiar de rumbo. Volví a estudiar, hice un máster y seguí formándome y acabé en el mundo de Internet, y como puse algún día en mi biografía de Twitter hace años, cambié cuadros por arrobas, y aquí Ah, estoy formando a estudiantes en el apasionante mundo de las tecnologías y de Internet. ¿Qué es la educación digital? ¿Cómo se llega a ser asesora educativa en este campo? Pues no es más que educación, o sea, le hemos puesto el adjetivo de digital, pero al final no es más que un entorno más en el que hoy en día padres, madres y docentes tenemos que acompañar, formar y educar a nuestros hijos. Hasta ahora lo hemos tenido que hacer las familias dentro de la patria potestad que tenemos como padres, y los docentes en nuestra labor pedagógica. Y ahora, indiscutiblemente, en la sociedad digital en la que nos encontramos, ahora tenemos el deber también de formar y educar a estos nuevos niños y adolescentes que están creciendo rodeados de tecnología, que, ojo, no es que sean nativos digitales, en este nuevo entorno digital. Entonces, ahora su vida se despliega, ¿no? Y conviven, parte de su vida la hacen en el entorno físico y parte en el entorno digital, y les tenemos que ayudar a hacerlo de una manera sana, saludable y responsable. Pues yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas y así nuestros y nuestras oyentes se pueden situar. Como tú bien Sí. has dicho, hoy en día crecen con pantallas. ¿Cómo podemos normalizar esto? Pues sin duda yo creo que a priori sin miedos, ¿no? Sin un poco este alarmismo a veces social que yo creo que lo estamos viviendo últimamente en cada día, ¿no? Por los medios de comunicación, las noticias que vemos constantemente. Usar o mal usar las tecnologías, cualquier tipo de aplicación o herramienta, por supuesto tiene sus riesgos, y no podemos ni mucho menos reducirlos, o minimizarlos o banalizarlos. Pero, por supuesto, por ello tenemos que ayudar a los menores que no tienen, por supuesto, por la edad, ni la madurez, ni la responsabilidad, ni el autocontrol para muchas veces usar este tipo de tecnologías. Tenemos que formarles y tenemos que ayudarles a que adquieran estas competencias que necesitan para poder usar estas herramientas. Entonces nosotros, primero como padres, porque la formación al final y la educación tiene que empezar en el núcleo familiar, luego en los centros escolares van a ayudarnos a complementar esa educación, tenemos que empezar haciéndolo desde casa. Es decir, tenemos que ser referentes, nosotros los padres y madres, de nuestros hijos con tecnología y sin tecnología. Y esto tiene que hacerse desde edades tempranas, es decir, antes de darles los dispositivos. ¿Cómo establecemos unas normas para que ellos puedan entender cómo gestionarlo? Para empezar, nosotros tenemos que decidir como adultos cuál es el momento ideal para dar pantallas. Es decir, que al final, aunque pueda haber recomendaciones por parte de la comunidad científica, los expertos sanitarios, las personas que divulgamos, al final cada padre y cada madre es quien mejor conoce a sus hijos y sabe cuándo puede estar mejor preparado o no para poder utilizar determinadas tecnologías o determinados dispositivos. Entonces nosotros también tenemos que saber cuándo es el momento oportuno para que puedan utilizar, pues, desde una tablet a un móvil sin internet o a un smartphone ya conectado a internet. Entonces nosotros pues veremos, uno, por una parte,
las características o las necesidades, en este caso de los menores, y también de la propia familia. Es decir, que nosotros necesitamos que ya tengan tecnología, preferimos retrasar ese uso de la tecnología porque, según nuestra filosofía y valores familiares, creemos que no es necesaria todavía en casa. Eso por una parte. Y luego, por supuesto, saber que, como todo en el ámbito educativo con nuestros hijos, se necesitan normas y límites. Es decir, tenemos que establecer unas normas de uso y buen uso, en este caso de las herramientas, para que ellos sepan que, por supuesto, la tecnología no es un juguete, sino que son herramientas, aplicaciones que les van a ayudar, en este caso, a socializar, a comunicarse, a aprender, a educar, pero por supuesto tienen que hacerlo de una manera del buen uso de la tecnología, y nosotros en este caso les vamos a acompañar para que eso ocurra. Has dicho que nosotros debemos de ser un referente para ellos. Sí. ¿Cómo podemos serlo? ¿A qué te refieres? ¿A que tenemos que dar ejemplo? Lo primero es que tenemos nosotros al principio que conocer en los aspectos básicos de las tecnologías que van a usar nuestros hijos, que nosotros ya estamos utilizando y que van a utilizar nuestros hijos. Eso no significa que tengamos que convertirnos en verdaderos tecnólogos para poder formarles, pero indiscutiblemente, si vamos a dar unos dispositivos tecnológicos o digitales a nuestros hijos, tenemos que al menos comenzar sabiendo cómo configurar esos dispositivos, cómo establecer la privacidad y seguridad de cada uno de los dispositivos, las aplicaciones, las plataformas donde van a estar, para asegurar que realmente lo hagan de una manera segura y saludable. Tenemos que también saber al final cómo funciona cada una de las plataformas para poder protegerles. Es decir, si tienen sistemas de control parental, si no los tienen, si tenemos que nosotros ponerles o instalarles algún otro tipo de herramienta para protegerles, qué tipo de contenidos hay a los que pueden estar expuestos, si hay canales en los que pueden chatear con personas desconocidas. Es decir, todos esos aspectos que al final pueden poner en riesgo tanto su salud emocional como su salud física, lo tenemos que conocer previamente los padres. Y, por supuesto, dentro de esas normas y límites que establecemos en casa, aunque nosotros indiscutiblemente somos los padres y ellos nuestros hijos, pues si ayudamos un poco a cumplir nosotros también esas normas, lograremos ese bienestar digital familiar. Es decir, que si ponemos normas, por ejemplo, como que no debemos sacar dispositivos durante las comidas, las cenas en la mesa, porque es un momento en el que tiene que haber desconexión, pues por supuesto tenemos que ser los primeros en cumplirlo, que muchas veces yo creo que ya todos estamos acostumbrados a ir a un restaurante y ver que prácticamente todos los miembros de una familia están con los smartphones en la mano, tanto los padres como los hijos, como los tíos, como los abuelos. Es decir, que no, de nada vale, yo creo, que digamos a los menores que no pueden sacar la tecnología en la mesa cuando los adultos somos los primeros que lo hacemos. No estamos dando buen ejemplo. ¿A qué te refieres tú cuando dices que debemos de tener una actitud crítica y reflexiva? Pues porque yo creo que nos estamos enfrentando a un aumento exponencial, ¿no?, de la llegada de nuevas tecnologías y cada vez más disruptivas, que tenemos que aprender a convivir con ellas. Estamos viendo cómo se está acelerando, ¿no?, el uso de las IAs generativas por parte también de los menores y adolescentes, y cada vez nos va a ser más difícil, y a ellos todavía más, el diferenciar, por ejemplo, lo que es contenido veraz de lo que es contenido manipulado, por ejemplo, o creado por este tipo de tecnologías. Por tanto, necesitamos formarles en esta actitud o pensamiento crítico para que ellos no se crean, ¿no?, cualquier cosa que se vayan a encontrar por Internet y las redes sociales, ya sea porque lo están viendo por cualquier canal que les llega, y tengan esa actitud siempre crítica de pensar, reflexionar y un poco, sobre todo en la medida de que no ayuden a difundir esa desinformación, ¿no?, que muchas veces nos encontramos por la red. Entonces tenemos que crear, ¿no?, ayudar a crear esta nueva generación de niños y adolescentes responsables y críticos frente a todo este contenido que cada vez estamos más infoxicados porque nos encontramos inputs de contenidos por un montón de canales, y cada vez nos es más difícil, indiscutiblemente, pensar si lo que estamos viendo, escuchando, leyendo es contenido real o no, es verídico o no. Entonces tenemos que ayudarles a que se pausen y tengan esa capacidad de controlar lo que están viendo.
Laura, ¿cómo podemos utilizar la tecnología para que estos jóvenes no pierdan la creatividad? Por una parte, tenemos que saber que obviamente tenemos que buscar ese equilibrio entre lo que son las horas de pantalla y las horas sin pantallas. Esto es fundamental para encontrar este bienestar digital. Eso es obvio. Tenemos que fomentar lo que llamamos el ocio saludable, es decir, que las pantallas al final no vayan consumiendo horas de todas esas actividades sin pantallas que tienen que seguir realizando, es decir, que tienen que seguir realizando deporte, tienen que seguir escuchando música, quedando con sus amigos y amigas para salir a la calle, teniendo ratos familiares. Pero también algo muy importante es que en las horas de pantalla eh, tenemos que ayudarles a que sepan que no todas esas horas de pantalla tienen que ser meramente consumistas, ¿no? o de ocio, que también pueden tener unas horas de pantalla en las que sean creativas, innovadoras, que encuentren nuevos hobbies o intereses, y ese tipo de pantalla también es importante. Es decir, que a veces no tenemos que ver tanto el tiempo de pantalla, si es bueno o malo que estén una hora o hora y media, y qué es mucho o es poco, sino que es importante ver exactamente qué tipo de pantalla están consumiendo, porque indiscutiblemente que nuestro hijo o nuestra hija esté una hora y media haciendo scroll, ¿no? Por TikTok no le va a aportar mucho si realmente está simplemente viendo pasar vídeos y vídeos que no le aportan nada, o realmente está utilizando herramientas o aplicaciones que les está ayudando pues a editar vídeos o a ver contenido sobre alguno de sus hobbies, sobre dibujos, arte, manga, es decir, qué tipo de pantalla consume. Pero es un poco complicado porque entonces ¿cómo conseguimos reducir ese riesgo, ese tiempo excesivo con las tecnologías o los riesgos que conlleva lo que tú dices, dónde estén Sí. metidos o dónde no? Es básico y principal conocer a nuestros hijos y conocer su entorno y conocer qué están haciendo. Por eso, lo que te decía al principio, las conversaciones y el diálogo con ellos es fundamental. Es decir, de nada sirve, como estamos haciendo últimamente, el darles los dispositivos cada vez a edades más tempranas, porque por las estadísticas vemos que estamos dando móviles, ¿no? Con conexión a Internet a edades muy tempranas. Ya vemos a niños con 9 y 10 años que tienen estos dispositivos, muchas veces sin ningún tipo de supervisión parental, es decir, que les damos la tecnología pero no les estamos acompañando, y además no estamos creando ese clima de conversación y diálogo en casa. Entonces no sabemos exactamente qué están haciendo con los dispositivos, no sabemos realmente ni qué aplicaciones utilizan, ni a quién siguen, si están en redes sociales, a quién siguen y por qué les interesa. Entonces tenemos que implicarnos, es decir, que si les vamos a dar tecnología, como te decía antes, tenemos que saber por qué nuestros hijos si están preparados o no, y si nosotros como familias, como padres y madres, tenemos el tiempo para poder implicarnos en ese acompañamiento, que va a suponer también horas por nuestra parte de saber, ojo, no espiarles, pero sí saber qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, qué les gusta, a quién siguen, qué contenido comparten. Es decir, requiere, como digo, un acompañamiento, cuando son edades tempranas, mucho más cercano, y luego progresivamente veremos que al final ellos van a ir consiguiendo ese control y esa autonomía digital. Está claro que las tecnologías hoy en día están en los colegios, en los institutos, Uh-huh. o sea, es que se trabaja ya o con una tablet o con un ordenador para todo. ¿Qué pasa con los entornos más vulnerables? ¿Cómo conseguimos hacer llegar la tecnología educativa? Pues indiscutiblemente todavía tenemos una brecha social y digital. Sí que es verdad que prácticamente en casi todos los hogares ya hay conexión a Internet, pero eso no significa ni mucho menos que en todos los hogares se esté formando y educando en competencias digitales a los menores y adolescentes. Por ello debemos saber que muchas veces los centros escolares va a ser el único sitio donde esos niños y niñas de entornos vulnerables vayan a poder adquirir estas competencias, porque muchas familias, ya sea por temas pues, socioeconómicos, ya sea por problemas pues, de vinculación tipo laboral, por muchísimos
problemas y entornos, ¿no? Como digo, en contextos vulnerables, al final no pueden hacer este acompañamiento, ¿no? En lo que es la alfabetización digital de sus hijos. Entonces, como digo, al final muchos centros escolares y docentes son los que tienen que hacer este acompañamiento y esta formación. Por eso tenemos que pensar que la tecnología tiene que ser esa herramienta que ayude a estos niños y niñas a convertirse en esos ciudadanos digitales que van a tener que vivir el presente de esta sociedad digital, como te decía al principio. Lo que no tenemos que confundir, como muchas veces se ha hecho, es adoptar las tecnologías en masa, ¿no? O sea, es decir, vamos a cambiar los libros, como tú decías, ¿no? Por iPads o por Chromebooks, porque realmente es la moda y es lo que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que valorar cuándo las tecnologías, en el caso de los centros escolares, están facilitando el aprendizaje del alumnado o lo están enriqueciendo. O sea, no siempre tenemos que quitar los libros o tenemos que cambiar los libros por tecnologías. Tendremos que ver cuándo son complementarias las tecnologías con las herramientas analógicas que se utilizan en los centros escolares y tienen que convivir, por supuesto. Y los mayores, porque los mayores también son un entorno vulnerable. Sí, y aquí sí que tenemos una gran brecha generacional. Es decir, muchas veces estamos viendo cómo para cualquier trámite hoy día prácticamente ya se tiene que hacer de forma telemática y estamos obligando a muchas personas mayores a hacerlo de manera, como bien decimos, de manera digital cuando no tienen, ellos sí que no tienen la capacidad ni la formación para hacerlo. Y ojo, también tenemos que pensar que también tenemos todos los ciudadanos el derecho a la no conexión. Es decir, que a lo mejor realmente ya no es por la formación en competencias digitales o no, que yo a lo mejor realmente no quiero estar conectado y también tengo el derecho de poder acceder a cualquier, como decíamos, a cualquier derecho que tengo como ciudadano a día de hoy todavía y que no me obliguen a hacerlo de manera digital o telemática. Así que tenemos ahí una problemática y una disyuntiva bastante grande porque indiscutiblemente la tecnología está a día de hoy implementada prácticamente en todos los sectores, que ha habido una transformación digital por la cual se están digitalizando prácticamente todas las empresas, tanto públicas como privadas, pero la población todavía a día de hoy no está capacitada, ni mucho menos. Laura, ¿cómo pueden ver nuestras y nuestros oyentes la labor y el trabajo que haces? Pues intento en mi página web, que al final es un proyecto personal, porque sí que vi un poco la necesidad que tenían muchos padres y madres de tener esta orientación, a veces por esta necesidad de no saber cómo, por lo que tú decías, ¿no? De cómo poner normas y límites en casa cuando ya tienen a sus hijos con tecnologías, a veces porque no saben cuál es el momento ideal de dar tecnologías o pantallas a sus hijos y a veces también por no encontrar los recursos, porque, a ver, hay muchos recursos por parte de instituciones, entidades, fundaciones, recursos gratuitos para las familias, para ayudarles, ¿no? En este proceso, pero justamente las personas a lo mejor que más lo necesitan no saben realmente cómo llegar a todos estos recursos. Entonces, como digo, monté este proyecto personal de educación digital para familias para poder ayudar a divulgar, para poder facilitar tanto libros en papel como recursos digitales de muchas entidades que siempre están facilitando, ¿no? Y publicando guías y recursos para ayudarnos a configurar un control parental, para saber cómo funcionan pues desde los controles en los videojuegos que utilizan nuestros hijos, a cómo se actualizan las políticas de privacidad o configuración de las redes sociales en las que están. Entonces, todo esto intento ir actualizándolo, como digo en mi página, para que los padres puedan estar informados y puedan un poco guiarse, ¿no? con todo esta vorágine de mundo que es el entorno digital. No sé si hemos dicho el nombre de la página web, Laura. Educación digital para familias. Ajá. ¿Tú crees que algún día veremos que sabemos gestionar la tecnología? O sea, es realmente un reto. O sea, tenemos un gran reto por delante porque la tecnología va mucho más rápido que nosotros y esto lo estamos viendo no ahora, prácticamente desde que surge Internet y el mundo de la informática hace más de Bueno, 60 años. yo creo desde que Estamos viendo surge
el teléfono móvil. Bueno, y antes, por eso desde que se empiezan a conectar, ¿no? Los primeros ordenadores. Como digo, tenemos muchos retos siempre por delante, y para las familias yo entiendo que es realmente complicado, porque además cada vez tenemos menos tiempo, la conciliación nos hace muy difícil muchas veces tener que dedicar el poco tiempo que a veces nos queda para, para aprender a formar y acompañar a nuestros hijos ahora en todo este mundo, ¿no? También que tenemos que acompañarles, pero también nos da muchas oportunidades, es decir, que solo pensemos qué fue del 2020, pensemos qué hubiera sido, ¿no? El confinamiento sin la tecnología y si no hubiéramos podido teletrabajar, teleestudiar, el poder comunicarnos con nuestros seres queridos. Es decir, que al final tenemos que pensar todas las oportunidades, ahora mismo que estamos hablando tú y yo, gracias a la tecnología. No podemos pensar que tecnología solamente son las redes sociales o son los videojuegos. Les va a dar y les va a ofrecer muchísimas oportunidades a estas nuevas generaciones. Van a surgir un montón de profesiones que ni siquiera a día de hoy nos imaginamos y tenemos que formarles y prepararles para todas esas profesiones que, como digo, ni siquiera a día de hoy sabemos cuáles son, pero como digo, tenemos que pensar en ese mundo que está por venir, que por supuesto sí que podemos asegurar que va a ser digital y va a ser tecnológico, pero como digo, al igual que tenemos el gran reto de tener que darles todas esas herramientas emocionales y pedagógicas para que lo hagan de una manera responsable, crítica y saludable, no podemos coartarles ni podemos intentar frenar lo que ya está aquí, ni mucho menos. Pues Laura, no sé si quieres añadir algo. Al final, pues que los padres, que indiscutiblemente tenemos todos la empatía por esos padres y madres que muchas veces no saben qué hacer, porque los escuchamos a todos, los leemos muchas veces cuando hablas con cualquier familia, que muchas veces se sienten, como te decía, muy desorientados cuando se encuentran con sus hijos, ¿no? Con este uso abusivo muchas veces que hacen de las pantallas, de las redes sociales, de los videojuegos, pero que intenten pues educar con calma y con prudencia. Al final yo creo que los padres tenemos siempre ese sentido común que nos hace pensar que lo vamos a hacer bien. Es decir, que yo creo que al final las prohibiciones, ¿no? y la censura nunca funciona. Vamos a intentar conversar más con nuestros hijos, vamos a intentar hablar más con ellos, conocer cómo son, conocer su entorno, y yo creo que con esas pequeñas pinceladas nadie dice que es fácil, ni muchísimo menos. Nunca vamos a protegerles al 100% de todos los riesgos, pero ni en el entorno físico ni en el entorno digital. Esto tenemos que pensar como padres desde que tenemos a nuestros hijos que esta es la realidad. Nunca les vamos a poder sobreproteger y evitarles todos los riesgos, pero si les acompañamos de una manera cercana, si estamos ahí muy cerquita de ellos, sabemos que, bueno, les vamos a poder preparar, como digo, para esta vida que van a vivir, que al final van a tener que ser personas independientes en todos los entornos, y yo creo que esto es la mejor herramienta que les podemos dar como padres y madres. Pues Laura, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias sobre todo por la labor que haces y bueno, más adelante pues volveremos a hablar a ver cómo crece todo esto. ¿Dónde estamos? Efectivamente, ¿Dónde estamos más adelante? Será un placer. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros. A vosotros, queridas y queridos oyentes, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda López.